Papá del siglo XXI, humano del siglo XXI. Bienvenido a este espacio y si llegaste aquí probablemente es porque en algún momento hayas perdido la paciencia, porque te sientas impaciente o porque has descubierto en ti algunos elementos que te han hecho decir ya va, yo tengo que hacer algo con esta situación en mi vida y probablemente hayas perdido la paciencia en diferentes momentos. Fíjate que si a ti te ha pasado que en algún momento tú has llegado a tu casa y todo está desordenado y dices, ¡guau! Explotas porque perdiste la paciencia y ya vienes agotada del resto del día o simplemente porque estás en una llamada tratando de resolver algo de tu banco o de algún servicio público y te dejan esperando y ya no aguantas más y trancas, cierras automáticamente la llamada, perdiste la paciencia o has sentido que tu hijo te llama muchísimo, menciona mucho tu nombre, te demanda demasiadas actividades y sientes que puedes perder la paciencia en algún momento. O simplemente toda tu casa ya está lista para dormir, ya tu cocina está limpia y alguien de tu familia quiere comer. Luego de que ya tenías todo plenamente organizado. Fíjate qué interesante. Porque nosotros podemos perder la paciencia esperando que otra persona responda de manera rápida, que se hagan las cosas de una determinada forma. Nosotros podemos perder la paciencia muchas veces en nuestro día a día, con diferentes situaciones. Y es tan recurrente que deberían enseñarnos a gestionar esto desde muy pequeños, porque vamos a vivirlo y a experimentarlo, a sentirlo muchísimas veces. Claro que yo puedo entender que nosotros estamos en una era de demasiada información tecnológica que tenemos al alcance de nuestra mano de una forma muy rápida. Eso hace que nos hemos acostumbrado a la inmediatez en la obtención de respuestas. Y de alguna manera lo pedimos de los seres humanos también. Y aunque nosotros nos apalancamos de estos equipos electrónicos que son nuestros aliados hoy en día, probablemente requiramos o demandemos esta misma respuesta de las personas que nos rodean, aunque nosotros no tengamos las habilidades para hacer todos estos cálculos de manera rápida, tener todas las respuestas o hacer todas estas actividades en un 2x3 y así de manera rápida como una computadora o como alguna máquina. Y fíjate qué interesante, porque a pesar de que las mujeres pueden ser multitasking y sientan que pueden realizar diferentes actividades al mismo tiempo, los neurocientíficos vinieron a decirnos que no está tan asociado a tu verdadera productividad e incluso a tu bienestar, por los altos niveles de cortisol y de adrenalina que genera esta acción de ser multitasking. Y yo quiero comentarles rápidamente, antes de decirle cuál es este secreto infalible para que no pierdas la paciencia con tus seres queridos, con tus jefes, con tus colegas, en cualquier área de tu vida. Quiero que puedas comprender un poco más la aplicación de este secreto a través de esta historia que me encanta muchísimo. Esta es la historia de Marcos. Y Marcos era en un momento determinado un chico que coincidíamos en una sesión de rehabilitación física. Este chico de 25 años había perdido su movilidad en un accidente automovilístico y él estaba aprendiendo a caminar nuevamente. Yo por el contrario no tenía ningún problema con caminar, sino con mi hombro. Mi hombro requería de recuperar su movilidad por una lesión que yo había tenido. Entonces fíjate que en este centro de rehabilitación coincidíamos, él compartía espacio y ejercicio con otro compañero, con Julián. Yo en cambio me mantenía en una esquina con otros implementos y con otras actividades que realizar. Sin embargo, compartíamos algo en común. Nosotros tres, era el mismo fisiatra, el mismo coach médico que sabía cuál era nuestra biología, sabía cuáles eran nuestros puntos de dolor y en definitiva era el que nos guiaba. Nosotros escuchábamos atentamente todas las indicaciones que nos daba este fisiatra
y lo podíamos observar cómo movía cada uno de los elementos que nosotros luego teníamos que mover. Seguíamos las indicaciones atentamente. Sin embargo, fíjense que yo desde mi esquina, que se convirtió literalmente en mi mejor amiga, porque cada vez que yo me acercaba más a ella, más fuerza era la que yo recibía en mi hombro. Desde esa esquina yo podía ver cómo Julián y Marcos hacían sus ejercicios y hacían sus rutinas y su dinámica. Y aunque las comparaciones son odiosas, podía contrastar la forma en que cada uno de ellos llevaba los ejercicios. Veía cómo Julián mantenía una actitud, como Marcos tenía otra, y para mí era curioso ver la manera en que cada uno iba logrando sus mejorías. Sin embargo, quiero comentarles que, bueno, nosotros disfrutábamos muchísimo algunos espacios dentro de este proceso de rehabilitación. Otros, creo que cada uno lo disfrutaba a su estilo o lo llevaba y lo manejaba de diferentes formas. Por ejemplo, disfrutábamos demasiado colocarnos el hielo luego de las terapias en la piel, sentir cómo tu piel o tu músculo que ya estaba muy agotado, colocarle este frío profundo por una cantidad de minutos para nosotros era maravillosa. Pero lo mejor de todo era luego cuando colocaban la parte de calor. Cuando colocaban la parte de calor, era una sensación de placer extrema que nos permitía decir, wow, le estás brindando demasiada sensación divina a nuestro cuerpo en ese momento. Aunque debo confesar que lo mejor realmente era cuando se escapaban los olores del cafetín ya a la hora del almuerzo. Nosotros teníamos nuestras sesiones a las 11 y normalmente siempre que salíamos había un olor divino a comida. Claro, es divino siempre cuando tú tengas hambre y la comida cerca. Si tú tienes hambre y no tienes la comida cerca, puede ser que no sea tan divino sentir este tipo de olores. Y todo esto tiene que ver con la paciencia, pero quiero que comprendan cómo yo tuve un despertar y un cambio completo de mindset luego de ver específicamente o conocer un poco más a Julián y a Marcos. Cierto día nosotros coincidimos en el cafetín a la hora del almuerzo y decidimos compartir una mesa. Nosotros cuando empezamos a conocernos, yo pude notar definitivamente cómo Marcos llevaba todo su proceso de recuperación de la movilidad muy diferente a Julián, incluso muy diferente a mí. Fíjense que Julián compartía con nosotros todos los tips de su dolor, cuáles eran los más útiles. Él hablaba de cómo le generaba muchísimo dolor sentarse, caminar, los ejercicios, las pastillas que se tomaba, las mejores pastillas de calmantes que él pudo obtener. Y él siempre en el almuerzo hizo mucha mención de todo lo que le costaba y todo el dolor que sintió. Y fíjense que Marcos, por el contrario, su conversación siempre fue y estuvo enmarcada en cómo lo podía hacer mejor. ¿Cuál era el tip que podía hacer para mejorar un movimiento, para hacer un ejercicio de los que nos mandaba? Incluso el fisiatra, cuando pasó y se nos cruzó en el pasillo del cafetín, Marcos le hizo alguna consulta de cómo debía él mover la rodilla o levantar la rodilla en uno de los movimientos que se le hacía más complicado. Y fíjense que a mí esta historia me encanta muchísimo porque tiene demasiada lectura respecto a cuando nosotros perdemos la paciencia y cuál es nuestra capacidad innata para llevar procesos. Aquí, en esta historia, nosotros podemos ver cómo cambiar el enfoque cambia completamente los resultados. Llevar el concepto o el mindset a los resultados cambia completamente a llevarlo hacia el problema. Fíjense que Julián hablaba siempre del problema, de su dolor, mientras que Marcos siempre enfocaba en cómo podía solucionar eso. Cambiar el mindset y el enfoque de atención cambia completamente nuestros resultados, completamente. Y me podrán decir, wow, Ani, ¿y esto qué tiene que ver con la paciencia? ¿Cómo yo cambio el enfoque? Y quiero que tengas completamente claro
que yo, aunque no te conozca a ninguno de los que están aquí viendo este video en este momento, puedo saber que podemos cambiar el mindset de la paciencia, sea cual sea el que tú tengas en este momento. Muchas personas creen que son impulsivas, que son impacientes, que su comportamiento, que su temperamento es así. Pero aunque no te conozca, sí conozco cómo funciona tu cerebro. Sí he invertido muchísimo tiempo en conocer cómo funciona nuestra biología y específicamente cómo funciona nuestro cerebro para cambiar conductas y hacer de una manera transformacional el uso de técnicas y herramientas que permitan una vida más saludable, con mayor bienestar. Quiero que sepas que la paciencia es la capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de esperar y de tolerar la incertidumbre, tolerar lo desconocido, y que esa espera la llevemos de la mejor manera. Las personas que tienen paciencia tienen menos conflictos en su día a día porque son capaces de controlar sus impulsos. Quiero que sepas que las personas que toman mejores decisiones son personas que logran mantener esta espera y disfrutarla. ¿Y por qué viene dado esto? Porque una persona... Ok, ¿y por qué viene dado esto? Porque simplemente una persona que tiene paciencia puede ver la mejor oportunidad, las mejores opciones para decidir cuál es la mejor estrategia que va a tomar. Si tú quieres mejores decisiones en tu vida, definitivamente tienes que sembrar la paciencia en tu forma de abordar las situaciones. ¿Ok? Cuando nosotros somos impulsivos, nos dejamos llevar por la emoción, el que toma la decisión allí es tu amígdala cerebral, esa glándula pequeñita que está en el medio de nuestro cerebro. Y allí el que toma la decisión es la emoción. Las emociones son volátiles. Puede que no estés tomando la mejor o la más eficiente, la más efectiva. Siendo el área biológica que va a tomar nuestras decisiones es el lóbulo frontal. Allí nosotros tomamos las decisiones más lógicas, las decisiones más asertivas como seres humanos. Entonces, fíjense qué importante, si tú quieres tener mejores decisiones en tu vida, tener paciencia y abordar las situaciones con una visión de cambio de mindset enfocado en los resultados puede cambiarte completamente tu visión. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo quiero regalarte la vía para que tú puedas implementarlo y comenzar a cambiar el ángulo de visión. Fíjate, primero que nada, antes de tú actuar ante una situación que te genere impaciencia, detente, es un stop. En ese momento es cuando tenemos que hacer una parada y respirar, retomar, apropiarnos nosotros de nuestro poder personal, viniendo a nuestro presente. Cuando nosotros venimos a nuestro presente, nosotros podemos tener claridad en nuestra visión. Luego de que tú estás allí, ante eso que te está generando una impulsividad, ante eso que te está generando perder la paciencia, simplemente brinda empatía. Y me dirán, Ani, pero ¿cómo yo voy a brindar empatía en esa situación, en ese momento? ¿Cómo se come eso? Pues brindar empatía no es más que cambiar el ángulo de visión. Cambiar y ponerte en los zapatos del otro. ¿Ok? Brindamos empatía con esta pregunta de poder que yo te voy a regalar el día de hoy. Y es, ¿qué está demandando de mí esa persona? ¿Qué está demandando de mí en este momento esa situación? Fíjense que cambia completamente la respuesta, el enfoque de nuestras acciones, hacerse esta pregunta antes de decir cualquier cosa. Cuando tú te preguntas, cuando tú le preguntas a tu cerebro qué está demandando de mí, mi hijo en este momento al llamarme tanto, ¿qué está demandando de mí mi hijo adolescente al tirar la puerta? ¿Qué demanda de mí esta situación? Veo todo desordenado en casa. ¿Qué está demandando de mí mi equipo de trabajo? Cuando yo pedí un trabajo con unas instrucciones y no fueron cumplidas. ¿Qué está demandando de mí esta situación? Cambia completamente el enfoque y te pone
te da ingredientes de empatía en tu reacción. Recuerden que cuando muchas veces perdemos la paciencia es porque hay expectativas propias no cumplidas. Y cuando hablamos de expectativas, siempre estamos hablando de nosotros mismos, de quiero que sean las cosas de una manera, de determinada manera y en tal momento y de esta forma. Entonces, cuando nosotros cambiamos el ángulo de visión y nos ponemos en el zapato del otro, podemos gestionar mejor la pérdida de la paciencia y comprender qué está demandando la otra persona en ese momento y no simplemente qué estás demandándole tú al mundo. Si tus expectativas fueron no cubiertas, muchas veces nosotros caemos en impaciencia y en reacciones sobredimensionadas o desbordadas. Entonces fíjate algo, yo te digo el día de hoy que utilices esta pregunta de poder que es maravillosa y que cambia completamente la forma en que tú abordas las relaciones con tus hijos, con tus seres más queridos. Y antes de perder la paciencia, a decir qué está demandando ella, él, esta situación en este momento. Aplícalo y verás cómo cambia completamente la carga emocional que nosotros podamos tener en las respuestas a esas situaciones, a esos elementos externos. Ya yo te di el qué, te di el qué y te dije cómo. Te dije que la impaciencia cambia con la empatía. Te dije cómo lo puedes realizar a través de esta pregunta poderosa. Queda de tu parte que pongas en práctica esta herramienta tan poderosa de socializar y de no perder la paciencia en ningún momento desafiando. Recuerda que somos seres humanos y que muchas veces nuestra biología tiene la manera más eficiente, más efectiva de reaccionar, de abordar, de brindar nuestro entorno con acciones más estratégicas. Si tú quieres pasar esto al siguiente nivel, pues yo debo decir que si quieres ser parte del grupo de papás del siglo XXI, que ya está cambiando y transformando la educación inteligente en cada una de sus casas, porque comprende que no quiere transmitirle a sus hijos modelos no aprendidos o modelos erráticos de socialización, pues yo te dejo por aquí, justamente por acá abajo, la manera o el programa de aprendizaje que hemos diseñado desde ProIdea para ayudarte, para apoyarte, para fortalecerte en este siglo XXI en el que no solamente está demandando que no pierdas la paciencia en momentos desafiantes, sino que está pidiendo de ti muchas otras habilidades que probablemente no te han enseñado hasta el momento. Así que aprovéchalo y disfrútalo, que es demasiado potente.